¿Cuánto de justicia hay que sacrificar para lograr la paz? ¿Cuántos soldados muertos, cuántos guerrilleros y guerrilleras muertos nos evitamos en estos 5 años? Yo creo que los acuerdos se pueden hacer, por supuesto que se pueden hacer. La pregunta es ¿qué tipo de acuerdo? Adentrarnos en el campo de una justicia que no es vengativa, sino que también busca la reconciliación del país. Sería muy bueno que esta sociedad toda entendiera el momento histórico que vivimos. Y habernos dividido entre amigos y enemigos de la paz con ocasión del plebiscito fue un error que no podemos seguir repitiendo. Ojalá todos tuviéramos la oportunidad de bailar, de pintar, porque yo nunca he visto a un artista pintar con un fusil. Oh, gloria inmarcesible. El 24 de noviembre del 2016, el Teatro Colón de Bogotá fue escenario de la firma del Acuerdo de Paz. Ese solo hecho debe llenarnos de ánimo para trabajar por hacer de nuestra patria un país muchísimo mejor. No nos dejamos abatir por la adversidad y reaccionamos con fortaleza, con coraje, con fraternidad frente a los obstáculos. Me di cuenta de una serie de condiciones que eran necesarias para la paz, para que un acuerdo fuera exitoso. Una de ellas era que el balance militar estuviera a favor del Estado, porque si los guerrilleros pensaban que podían ganar por las armas, no iban nunca a negociar de buena fe. Otra condición era que los comandantes de la guerrilla, para ellos personalmente, consideraran que era mejor negocio negociar la paz que continuar en la guerra. Y la tercera condición, que era la de tener el apoyo de la región y sobre todo de los vecinos. Por eso fue que cuando yo llegué a la presidencia, hicimos las paces con Chávez, con Correa, con Lula en Brasil, con la región en general y con la comunidad internacional, porque era muy importante el apoyo de la comunidad internacional. Todos los colombianos puedan decidir. El expresidente Juan Manuel Santos resumió las condiciones que debe tener un país para que su jefe de Estado estreche la mano de quien era su enemigo en la guerra, Rodrigo Londoño, líder de lo que fue la guerrilla de las FARC, hoy llamado Partido Comunes. Fue el mejor acuerdo que hemos podido lograr. Un acuerdo que estaba en buena medida determinado por la correlación de fuerzas que existía en ese momento. Éramos dos fuerzas enfrentadas que nos sentamos a resolver el conflicto a partir del diálogo, y creo que eso fue lo mejor que pudimos hacer. Cerca de 13.000 excombatientes dijeron sí a la paz y así comenzó la implementación, la cual ha sido responsabilidad de los últimos 2 gobiernos. Emilio Archila, alto consejero para la estabilización y la consolidación, explicó que el camino no ha sido para nada sencillo. Esto fue como recibir un rompecabezas de 5.000 piezas, pero sin los bordes y sin la figura que debía armarse. En cada uno de los frentes, el presidente ha querido que tengamos una voluntad política de cumplir y de avanzar. Uno de los puntos de este acuerdo fue la participación política de los excombatientes. Esto representó un reto para el movimiento, que entonces se denominaba Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y que se transformaría en el ahora Partido Comunes. De seguro pecamos de ingenuos muchas veces, pero hemos ido aprendiendo y creo que el partido en este momento está cada vez más fortalecido. Por otra parte, el acuerdo no ha estado blindado de críticas. La participación política de los exguerrilleros es uno de los puntos más criticados por los detractores. Así lo señala la senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia. Yo no creo que criminales de lesa humanidad puedan estar en el Congreso. Eso rompe la decencia de un país, pero además es una afrenta contra las víctimas. En los acuerdos anteriores, por ejemplo, con el M19 y el EPL, esos mismos que están criticando este acuerdo fueron los que presentaron los proyectos de ley para darles total amnistía. Fueron pactadas 5 curules en la Cámara de Representantes y otras 5 en el Senado de la República. Sin embargo, el exdefensor del pueblo, Carlos Negret, es claro en afirmar que en Colombia la participación política genera riesgos en la seguridad. La gran preocupación es la seguridad. Generalmente, en los periodos de elecciones hay problemas de paz muy graves.
hay problemas de violencia muy graves, se incrementan los homicidios, se incrementan los atentados contra los líderes políticos, de modo que si usted estudia el fenómeno de las últimas elecciones, cuando hay elecciones como esta, siempre va a haber un aumento de homicidios y asesinatos de líderes sociales. Quienes hoy estamos amenazados, quienes hoy hemos sido asesinados, quienes hoy hemos sido desplazados, también está girando en torno o alrededor, mejor, de que somos las organizaciones que nos la hemos jugado por la implementación del acuerdo. Guillermo Quintero es una de las cerca de 13.000 personas que se reincorporaron a la vida civil. La cifra de cerca de 300 excombatientes asesinados desde la firma de los acuerdos le genera preocupación. Sin embargo, para Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, el cambio derivado de los acuerdos y la entrega de armas de las extintas FARC son evidentes. En el año 2021, las situaciones críticas se han concentrado en 70 municipios. Y no podríamos decir que estamos en la misma guerra. Y aquí pasamos de una situación que era de guerra a una situación ahora de conflicto, de confrontaciones armadas focalizadas sin que exista una situación general de guerra en Colombia. Al respecto, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, afirma que si bien el balance en cuanto al orden público en diferentes regiones del país es positivo, hay zonas donde la situación es preocupante. El tema de seguridad, desafortunadamente, no podemos hablar de un acuerdo exitoso si tenemos casi 300 excombatientes asesinados, un número muy importante de líderes sociales, defensores de derechos humanos también asesinados, y en general una situación en las comunidades de las zonas afectadas históricamente por el conflicto, en el cual pues todavía los niveles de violencia son muy altos. Hay un crecimiento de la criminalidad. Yo creo que ya no son grupos insurgentes, sino grupos criminales que están detrás de las rentas de los territorios, de la explotación minera, de la captura de las rentas de los municipios en general. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, asegura que una parte importante de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las FARC son responsabilidad de los grupos armados ilegales. El 60% de los homicidios en ese esclarecimiento se evidencia son de grupos de armados residuales, en los que se incluyen disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo por disputa de rentas criminales. En el caso de las comunidades indígenas, ser autoridad ya es un problema, digamos, para estos grupos, porque ya nos están tildando de objetivo militar. Los grupos armados residuales, disidencias de la FARC, que tienen dos bloques. Un bloque, como el de la Segunda Marquetalia, de aquellos firmantes como Santrich o como el mismo Márquez, que ya no solo salieron del acuerdo, sino que siguieron delinquiendo y hoy están en Venezuela. Y el otro grupo, que no se vinculó al acuerdo, que estaba, por ejemplo, Iván Mordisco, pero luego llega Gentil Duarte, que fue parte de las negociaciones de La Habana, se une a él y ellos crean otro grupo de disidencias de la FARC que opera en Caquetá, Guaviare y Putumayo. Las disidencias de las FARC se han convertido en una de las principales críticas al acuerdo de paz. Para Angélica Redberg, docente de la Universidad de los Andes, es normal que existan personas que no están de acuerdo con lo pactado. Siempre se espera que haya disidencias, siempre habrá gente insatisfecha, incluso desde la negociación, como fue el caso de alias Iván Márquez y Jesús Santrich. Y en ese sentido, digamos, a pesar de que es duro como golpe para mucho, a pesar de que es un golpe difícil de digerir para una organización que se presenta como una unidad, desde el punto de vista de la comparación internacional es algo esperable. No todo el mundo está a bordo, no a todo el mundo le parece bien. Y esta es la imagen del día, la aparición de Luciano Marín alias Iván Márquez. Ha reaparecido el día de hoy en un video junto con otros ex líderes de este grupo para anunciar una nueva etapa de lucha armada. Yo le pido disculpas al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, a los países como Cuba y Noruega que se han bajado tanto en apoyarnos en este proceso. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. El 29 de agosto de 2019 fue quizá el día más crítico de estos 5 años. Rodrigo Londoño, líder del Partido Comunes, lo recuerda. Yo sentí un dolor profundo en el alma. Primero, porque era un grupo de compañeros que nos habían, valga la redundancia, acompañado no solamente en la confrontación, sino en la construcción del acuerdo.
pues claro, el golpe que se siente es duro y uno dice, pues claro, eso nos va a afectar, y nos afectó, claro que nos afectó. Muy triste, porque ellos fueron firmantes del acuerdo, traicionaron a sus compañeros, traicionaron su palabra empeñada, pero fíjense que no se llevaron gente importante que signifique que el acuerdo dejó de funcionar. Todo lo contrario, lo que estamos viendo, como lo dije al principio, son más de 13.000 exguerrilleros que están en el acuerdo y siguen cumpliendo con todo lo que está estipulado en el acuerdo. Pero, ¿las disidencias de las FARC tienen un pie de fuerza similar al de la antigua guerrilla? En cuanto a capacidad de combate, estos grupos tienen menos del 20%, 15%, diríamos, tomando muchos factores, de lo que era la capacidad de combate de las FARC. Golpe muy duro que a todos temorizó. Y eso fue un golpe muy duro que a todos temorizó. Según cifras oficiales, cerca del 90% de los firmantes de la paz continúan en el proceso. Para María Victoria Zapata, docente de Ituango en Antioquia, es un símbolo de esperanza. Quitar las trincheras, desmontarlas, eso fue motivo de fiesta, de regocijo, de alegría. Por Dios, ya era justo. Se puede empezar a cerrar un ciclo. También se puede decir que se empieza una reparación colectiva, porque cuando se empieza, cuando nos entregan esos restos óseos, que son nuestra familia, entonces allí sí nosotros decimos, se inició una reparación en Bojayá. El eje central del acuerdo fueron las víctimas y su reclamo de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, labor encomendada, entre otros organismos, a la Comisión de la Verdad. Lucía González es una de sus integrantes. Vamos a entregarle al país una reflexión muy redondita, muy completa, muy seria, que ha recogido el testimonio de más de 18.000 víctimas y más de 1.000 informes, que con la ampliación del periodo nos va a permitir profundizar en algunos asuntos que sabemos que es importante profundizar, y esperamos que eso se convierta en un texto que le sirva a la ciudadanía toda para revisarse. Las víctimas en diferentes regiones del país han implementado estrategias civiles para reconstruir el tejido social. Este es el caso de Mayerly Sangarita en Montes de María. Mucha gente cree que dañando y causando dolor puede intimidar y acabar con una persona o con los procesos. En el caso de narrar es lo contrario. Entre más duro nos dan, entre más golpes nos dan, más nos fortalece. Nosotros aprendimos a vivir del dolor, aprendimos a transformar el dolor. Son muchas las historias que dejan estos primeros 5 años de implementación, pero son más los retos que le esperan en los próximos 10 años. El nuevo presidente tiene una oportunidad de oro de comprometerse a implementar el proceso. Ahí están, como les decía, buena parte de la solución de los problemas de este país. Y eso también une el país. El camino es el diálogo. Lo que Colombia comenzó a vivir hace 5 años demuestra que el camino es el diálogo, que la confrontación no nos va a llevar a resolver nada, que la confrontación va a seguir profundizando las heridas y generando más y más heridas en la sociedad colombiana. La paz se construye con el campesino, la paz se construye con hombres gentiles, la paz se construye encendiendo los tiples, la paz se construye apagando fusiles. La paz se construye con esa mujer, la mujer que Dios hizo y que bendijo, la mujer valiente, empoderada y bella, la mujer que educa a nuestros hijos. La paz vive en aquellas almas fuertes y valientes que construyen su hazaña, la paz se construye en el verde surco que se dibuja en lo alto de la montaña.